Hola Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, está muy linda la chica. Gracias. Gracias, Leandro. Está muy bien Gracias. producida. Está bien que me ponga amarillo, ¿no? Elija lo que a usted le parezca. Che, nosotros también, nos pusimos corbata, todo. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero siempre, digamos, el toque de distinción lo aportan las compañeras mujeres. Poquito Claro, de es un día color. gris, nosotras le Ya traemos se ganó color. 51% de la voto. Mirá. Ya. Tenés mi voto. Leandro, ayer vi una nota que te hicieron donde hablaste de un tema. Yo digo que el tema de la inseguridad hay que tratarlo totalmente separado del tema del conflicto social, pero ambos joden a todos. No es que joden nada más que al votante de derecha. Digo, cuando vos vas por la 9 de julio, a mí me ha pasado. Caso de situación de mi mamá muy mal y yo quedándome ahí 2 horas. Caso de situaciones de compromisos de esos, de que después te mata, ¿viste? Te rompe todo, inexplicable, que no llegás. No sé, bueno, un montón, sintiéndome mal yo y quedándome ahí. Me ha pasado muchas veces. Eso no hizo que yo cambiara mi discurso en el aire, pero yo no puedo pensar que solamente a la gente de derecha le molesta que le corte la calle. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar una solución. Mi solución no es la represión, mi solución no es ninguna de las cosas que propone la derecha. Vos ayer proponías algo y yo digo, bueno, a ver si te puedes explayar sobre el tema. ¿Qué pensás del tema y qué soluciones o qué intentos, soluciones puede haber para salir de ahí? Bueno, a ver, cosas obvias, pero puntiémosla para que después nadie diga que nos olvidamos de lo importante. Está claro que el conflicto social tiene su explicación y su origen en la desigualdad social, que cada vez es más profunda. La pobreza, la inflación, son todos indicadores que hablan de ello. Pero incluso el Gini, que es un indicador que pocas veces discutimos, también genera muchas tensiones sociales y tal vez sea el de los que más tensiones sociales genera. Bueno, Desigualdad. la desigualdad, exactamente. 2, mientras resolvemos el tema de la desigualdad y el tema de la mala distribución del ingreso, la falta de empleo como a nosotros nos gustaría, el aumento del salario y todas variables que son muy importantes, algo tenemos que hacer porque el nivel de intensificación de la protesta social está haciendo que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires se empiecen por oponer al tipo de reclamo, sea cual sea antes de empezar a discutir. Que es algo que yo ayer planteaba. Me parece que algunas organizaciones sociales llevan un tipo de estrategia de confrontación con el gobierno, con este o con cualquiera, de tanta intensidad, que muchas veces terminan logrando que gente humilde, que a priori debería empatizar con su reclamo, se ponga a la vereda enfrente. Claro. Y hay una simetría entre el reclamo y, a ver, la asignación social por hijo no existe casi en el mundo. Y acá está. La gente. Además de eso, reciben otros planes y además reciben bolsones de comida de la nación, de la provincia y de la ciudad. ¿Le falta? Claro que le falta. Hay una relación entre decir, bueno, no sé, me dieron el 50% de las cosas y me falta el 50%. Y cortar todo el tiempo, ¿o tiene que ver también con la intermediación del derecho? Es una buena pregunta, porque además el tema es, no son los cortes solamente, sino el problema es cuando es corte total, por ejemplo, ¿no? Eso me parece que está mal. O sea, vos siempre tenés que tener la posibilidad de dejar una vía libre por si hay una ambulancia, para que el tránsito fluya, para no bloquear y colapsar Para la ciudad. atrasar, pero no frenar. Exactamente. El resultado finalmente es el mismo, la protesta se visibiliza, el reclamo toma trascendencia pública, pero no colapsas la ciudad y no haces que el laburante pobre, el fletero, el taxista, el colectivero o la gente que está arriba del transporte público te putee en 4 idiomas. Yo creo que acá hay un tema que hay que ver cómo lo resolvemos. La ciudad tiene la obligación de proponer un marco de convivencia. Nosotros no podemos atender solamente a los intereses de nuestro sector social, tenemos que escuchar a todos los sectores. Vos recién hablabas de la izquierda y la derecha, que son categorías que yo uso. De hecho, yo me defino como una persona de centro izquierda, pero también parto de la premisa que hay mucha gente que no tiene el grado de politización que tenemos nosotros, Claro. y que interpreta los fenómenos sociales con otras categorías más, si querés, más de la vida cotidiana. ¿Viste? Si vos para cruzar de una punta a otra de la ciudad tardás 3 horas, seas más o menos sensible, seas más o menos reaccionario, ¿viste? La reacción. Y hay que entender porque el nivel... Este programa lo mira mucha gente del interior. Siempre que voy por el país, es más, creo que te miran más del interior que de la cava, porque por donde voy del país siempre me comentan que los ven mucho. Bueno, digámosle a la gente, acá el problema no es solamente la intensidad de la protesta, sino que hay todo el tiempo situaciones que te sorprenden todos los días, hace muchos años. Entonces, hay que ser consciente que ese nivel de intensidad en la protesta lleva a que mucha gente, que no necesariamente es de ultraderecha ni reaccionario, se termina sintiendo identificada
por ese tipo de formulación porque ponen en su discurso problemas de su vida cotidiana. Lo mismo pasa con la inseguridad, Robert. Nosotros decimos, ¿cuál es la causa de la inseguridad? La desigualdad social. Es cierto, está súper estudiado. Muy bien, hay que resolver la desigualdad social, es la mejor política de seguridad. Es cierto. Dicho lo cual te digo, mientras vas resolviendo ese problema, ¿qué haces con los casos de inseguridad y qué haces con la gente que tiene miedo que le choreen el celular porque le desarman la vida? Porque a vos te roban el celular o a mí no pasa nada, nos compramos otro, pero hay gente que labura con el celular. ¿Viste? Que hace Rappi, que hace Uber. Los tacheros también, que les mando un saludo grande. La vez pasada hubo una mala interpretación. Que se comunican con su familia, la gente del transporte público. Digo, hay gente que tiene la billetera virtual en el celular, que cuando le chorean el celular le roban el sueldo. ¿Viste? Entonces, y lo paga en cuotas y le roban y lo tiene que seguir pagando en cuotas. Pregunto yo a los oyentes más politizados. Si yo quiero ser jefe de gobierno de la ciudad, ¿tengo que obviar este tema? ¿O tengo que tratar de interpelar también a esa persona? Yo quiero ser jefe de gobierno de esta ciudad y quiero resolver los problemas de la gente común. Y además necesito construir una mayoría social. Y cuando uno le pregunta a la gente y escucha, no en las básicas o en los centros culturales nuestros, cuando uno va a los barrios y habla con la gente, se corre un costadito y le pregunta a la gente que está menos politizada, ¿qué es lo que le jode de la ciudad de Buenos Aires? Una de las cosas que aparece es el descontrol y la desorganización que hay en el espacio público, el desorden del espacio público, que lo transmiten muchas cosas. Entonces yo tengo que dar una respuesta a eso y creo que hay que hacerlo de un marco de convivencia democrática, como te decía recién. Nosotros propusimos, además de una serie de medidas para luchar contra la inseguridad, una serie de medidas para ordenar el espacio público, donde partimos de la premisa que la protesta social va a seguir estando, es mentira, que la podés erradicar de la mañana a la noche. Yo ayer le preguntaba a los compañeros de TN, que me decían que había que terminar rápido, cómo me explicaban entonces que Patricia Bullrich, cuando era ministra de Seguridad, y al mismo tiempo tenía a Larreta como jefe de gobierno de la ciudad, a Vidal como gobernador de la provincia Podía de cortarlos Buenos Aires. en el puente Purredón, los podía cortar por todos lados, tenía poder para hacer cualquier cosa. Exactamente. ¿Y por qué en ese contexto que fue hace 3 años atrás, no Claro. hace 3000 años, por qué seguía habiendo piquete? Claro. Entonces no le mentamos a la gente. Claro. Los piquetes o la conflictividad social parten de una situación legítima, que es un derecho vulnerado, en general suele ser el derecho a la alimentación básica o a la vivienda digna. Ninguna madre que está con los pibes en la 9 de julio está porque quiere, eso me parece un nivel de cinismo y de hipocresía muy Así fuerte, es. de la dirigencia política que sabe que eso no es así. Los chicos tienen que estar en el colegio, obvio que los chicos tienen que estar en el colegio, pero ¿qué madre puede ir con los pibes a cortar una ruta o a cortar una avenida con frío y con calor, llevándose a los pibes si no es porque está desesperada? Porque si no caemos en la tesis de que hay personas buenas y hay personas malas, entonces el pobre es malo, porque además tiene aspecto de malo, mirá cómo se viste, cómo me amenaza porque me puede robar. Bueno, hay un discurso que trabaja sobre todos esos prejuicios, sobre esos instintos más bajos del ser humano, que conecta con un sector de la sociedad que no piensa así. Entonces mi laburo también, y creo que el de ustedes también como comunicadores sociales, es romper ese vínculo entre ese sector reaccionario y esa persona que está desesperada porque no le alcanza, porque está desordenada la vida, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que hay que traer una propuesta. Nosotros trajimos ayer una propuesta, era la de construir una suerte de instituto de conciliación, una mesa de negociación, un equipo de negociadores que pueda, de cara a la sociedad, dialogar con las organizaciones sociales para evitar que los conflictos se intensifiquen o que se constituyan y, en definitiva, para ir llevando la situación con nombre y apellido. Yo el otro día viste que Massa televisó la negociación entre el empresario del transporte y los trabajadores. Sí, los empresarios, no los Y, colectiveros. bueno, yo digo, eso, si vos empezás a televisar las negociaciones, acabar la joda. Si vos te sentás ahí y decís, bueno, dale, sentémonos, dale, vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos arreglarlo? Exacto. Y, qué sé yo. Además le vendría bien a las organizaciones sociales. Porque vos tendrías que cumplir lo que le dijiste, además. Exactamente. ¿Ah? Che, Claro, no me está llegando. Usted vos decís que me mandaste, pero no me está llegando. Exactamente. Porque eso pasa a veces, ojo. Exactamente. ¿Cómo haces para compatibilizar eso de todas formas con reclamos que generalmente o muchas veces no tienen que ver, digamos, con la ciudad de Buenos Aires, sino con, digamos, reclamos a nivel nación? Y es un gran problema, está claro. A ver, yo lo hablé esto con la alcaldesa de París. En Hidalgo estuvo. Que acá. tiene unos problemitas un poco más grandes que los nuestros, Pero, ¿no? viste, claro. Hace años que están, desde los chalecos amarillos. Así es, así Están es. hace años. Muy bien. Digo, Dani, ¿cómo haces con los piquetes? Se reían todos porque a nadie le preguntaba Claro. a la alcaldesa. Entonces agarra y me dice, mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos la ventaja de ser ciudad capital, pero también tenemos la desventaja de ser Claro. ciudad capital. Y la gente que vive en París sabe que mucha gente que se viene
a la ciudad a protestar, lo hace porque somos la capital de la República y quiere visibilizar sus problemas. Entonces, ¿qué es lo que hemos construido? Un protocolo, articulando con los otros distritos, no para evitar la protesta, porque en todas las sociedades del mundo hay conflictos y hay protestas sociales. En las más desarrolladas, en las de desarrollo intermedio como la nuestra y en las menos desarrolladas. Que te mientan diciéndote que esto es un problema de los sudamericanos, vuelve a esto que te decía recién de manipular los instintos más bajos, los prejuicios de la gente. Le pasa a todas las sociedades. ¿Qué es lo que han hecho algunas sociedades desarrolladas, con instituciones sólidas? Protocolizar cómo se van a comportar. Protocolizar. No parten de la premisa de mañana, conmigo de la mañana a la noche desaparecen las protestas sociales, porque saben que eso va a seguir existiendo. Tampoco van a decir conmigo represión, porque además yo ayer se los explicaba. Vamos a meternos un minuto en la cabeza de la gente que supone que el problema se resuelve solamente con represión. Bueno, vos reprimiste a la organización Z y metiste en cana a uno, ni hablar si mataste a alguien, y al día siguiente tenés problemas con la organización A, B, C, D, hasta la Z. Claro. 2000 piquetes tenés en la ciudad. Es no conocer cómo... Este es el país en donde De la Rúa dijo estado de sitio y fuimos Y a al la día plaza. siguiente fue exactamente. Claro. O donde cuando O sea, no, Duhalde acá mandó no- a reprimir acá- el puente Pueyrredón, mataron a Costec y Y cayó Santillán y se Duhalde. cayó el gobierno. El gobierno. Es lo que se marca en ese famoso recorte de hace un par de semanas de Elisa Carrió, donde advierte lo que podría pasar si gana el modelo de Bullrich, de Milei, que ella habla de una ilusión de orden basado en la represión. Porque ella, que no es boluda, digamos, que conoce además la historia de este país, que fue parte de la alianza y demás, sabe que la represión lo único que genera es más protestas en la Argentina, que no te manda a la casa. Sí, sí. Que si vos empezás a tratar de ordenar así, lo que generás a la larga es más desorden. Claramente. Sí, sí. Claro. Que no Mira, provoca hay- la sumisión de la gente. Ahora le paso a Roberto y después, si quieren, se lo pueden pasar porque está muy interesante. Un artículo de CISEC hablando sobre el desafío de la izquierda y el orden público. Porque es un problema global. Obviamente que a la izquierda le incomoda tener que hablar de orden público. Porque en el imaginario nuestro que tenemos, el mayo del 68, el cordobazo, ¿no? Ese es el imaginario nuestro, las grandes revueltas populares. Yo también cuando escucho a Silvio Rodríguez se me pone la piel de gallina. Y eso es obvio, porque eso es nuestra naturaleza. Ahora, que haya situaciones de insurgencia, de rebelión, de conflictividad social, no significa que cuando vos gestionás una democracia estable, también no tengas que atender a la necesidad del taxista que está laburando y que cada vez que aparece un corte de la mañana a la noche sin estar previsto y sin tener una vía alternativa, le cagaste el día. Yo te digo una cosa, Roberto, sé lo que es vivir con la recaudación del día. Mi vieja no era taxista, pero nosotros teníamos una agencia de remi. Y sé lo que es cuando, viste, pasa algo y ese día no juntaste la guita. Hay mucha gente que vive con la recaudación del día, la gente que labura en la calle, no que está en situación de calle, sino que trabaja, y los tacheros son la mejor expresión de esto. Cada vez que se encuentran con una situación que los sorprende y que le caga el día de trabajo, le arruinaste la vida. Porque después tiene que laburar el día, por ahí se arregla con el dueño del auto, que le deje el domingo, Claro. tiene que laburar para cubrir eso. Entonces hay que buscar la vuelta, y yo creo que nuestra gente lo tiene que entender, para construir un discurso del orden democrático, un marco de convivencia. Nosotros tenemos que tener, como bien decías vos, son dos cosas distintas, la protesta social y los hechos de inseguridad, pero son situaciones que requieren del orden público, que requieren de la racionalidad, y hay que hablarle a la Los gente. marco también. porque me parece que es un error discursivo del progresismo. Y vos recién decías que viviste lo de los taxis, no sé, yo vivía en un lugar en donde me robaban todo el tiempo. Y la verdad que lo que había entre nosotros, que yo laburé desde muy chico y estudiaba y hacía mucho servicio, y terminabas odiándolo. Entonces yo digo, ojo, nosotros tratamos de buscar la comprensión, hagamos todo lo posible. Ayer lo aplaudí a Kreplak cuando dijo, las cosas del Plan Cunitas las van a hacer desde la cárcel. Hasta me emociona cuando cuentan esas cosas, pero yo entiendo que la gente se enoja con eso. Y tengo que tratar de representar a la gente común, no a los que vivimos en Palermo nada más. ¿Entendés? Y la verdad que la mayoría de la gente se enoja. Por más que sea progresista, que sea kirchnerista, qué sé yo, se enoja con eso. Entonces tiene que empezar a haber soluciones prácticas y no negarlas. Robert, yo... Porque si no, la única respuesta es la de la derecha, que dice represión. Mira, yo sé que a mucha gente no le gusta que yo hable de estos temas, pero quiero comentar algo, algunos lo saben, otros no. Yo durante 10 años, hasta hace 2 años atrás, di clase en las cárceles, por la UBA. Sigo siendo docente, no cobro, o sea, estoy en licencia ahora, pero soy docente de UBA 22, el programa de la universidad que lleva la educación universitaria a todas las cárceles del país, bueno, por lo menos de la capital y de la provincia, y que ha generado un índice que nos orgullece, que es que el nivel de reincidencia es prácticamente cero de aquellos
pibes que pasan y se gradúan. Qué bueno. Y muy bajo el de aquellos pibes que aunque no se gradúen, por lo menos pasan porque tienen contacto con otra realidad. Entonces, tengo una sensibilidad especial con esto. Desde muy pibe me conmovió la gente que estaba privada de su libertad. Bueno, yo soy un tipo que trata de entender otros mundos. Sé que el mundo de la gente que está privada de su libertad no es el mismo mundo que el nuestro, que tienen otros conceptos, otra forma de pensar, otros tiempos. Es muy distinta la vida. Es muy difícil a veces comprender los fenómenos de la marginalidad desde los valores de la clase media. Y eso es un ejercicio que nosotros tenemos que tratar de hacer. ¿Viste? Por ejemplo, yo estoy viendo un fenómeno que ustedes deben ver también y seguramente han subrayado acá, que es la derechización de los sectores populares. Situaciones de que para la cabeza nuestra es absolutamente irreal. O sea, nosotros nos sorprendemos, el mejor producto del neoliberalismo es el trabajador pobre. Pero ojo que Chile, la Chile de Salvador Allende también tenía este quilombo, porque cuando los conflictos adquieren determinada dinámica y la izquierda no interpela a todos los sectores sociales, interpela solamente a los que tienen conciencia de clase, ahí genera un proceso de ruptura social que le permite a la derecha nutrirse, pero de laburantes, de desclasados, y eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Hay un sector del laburante pobre, o del laburante informal, o incluso del excluido, que tiene... Te pongo un ejemplo. Yo la vez pasada estaba comiendo en Boedo, donde vivo yo, pasó un tipo con un carro de cartonero, de los peores, no un reciclador urbano, te estoy diciendo de los peores en términos de los que estaban más destruidos, ¿no? O sea, sin pilcha, destruido. Y me dice, Santoro, a ver cuándo hacen una reforma laboral. Mira vos. Él cree que eso lo va a mejorar la vida. Te juro por Dios, Roberto. O sea, no lo podía creer. Estaba con Alejandro comiendo y le digo, mirá, loco. Pero ahí la ecuación es bastante simple. Es decir, la gente reacciona también a la respuesta que tiene de parte de la política. Digamos, no hay mucho. Sí, son múltiples. Son múltiples. Lo que te quiero decir es que nosotros pensamos. Hay un fenómeno que está cambiando mucho, que es la subjetividad del laburante. Nosotros tenemos en la cabeza la idea de una sociedad industrial con un trabajador con convenio colectivo, que tiene paritarias, obra social, expectativa de movilidad social ascendente. Y hay un tipo de laburante hoy, el de plataforma o el laburante informal, que se siente absolutamente desamparado, para el que el Estado es parte del problema, no parte de la solución, ¿no? Porque cuando vos le hablás de derechos sociales y de derechos laborales, le estás hablando de algo que nunca vio, que no conoce. Entonces, y esto es un problema. Y es un problema de este sistema. Y acá hay que darle la razón a todos, a la izquierda, porque esto es algo que yo creo que nos cuesta más a nosotros interpretar y asimilar que a la izquierda y a la derecha. Tanto la izquierda como Miriam o la gente del PTS o del PO lo han visto rápido, y los liberales y los libertarios también lo vieron, con lecturas distintas, por supuesto, pero traducen rápidamente a una formulación política la aparición de un nuevo sujeto. Al peronismo le está costando más. Por la preeminencia, supongo yo, de la CGT, de las organizaciones sindicales, le está costando más comunicarse y conectarse con este sujeto, que en algún momento lo votó a Massa. Mucha gente me dice, el voto de Milei es una suerte de voto de Massa enojado, ¿no? El ex voto de Massa del 2013 enojado. Y algo de esto hay, porque Massa había visto también el sujeto, viste, el laburante pobre, que tenía reclamo de inseguridad, que, bueno... Ese es el laburante y el sector social que yo estoy tratando de interpelar con este discurso, porque creo que es la clave para construir una mayoría política. Y a lo mejor sí hace falta una reforma laboral, pero no en el sentido que nos acostumbraron a pensarla. Quizás el paso que tiene que dar el peronismo para empezar a representar nuevamente esos sectores es discutir el sentido de una reforma laboral. Que reforma laboral no sea necesariamente o obligatoriamente algo que quite derechos, sino que los agregue. El aguinaldo fue una reforma laboral, las vacaciones fue una reforma laboral, la jornada de 8 horas fue una reforma laboral también. No, está claro. ¿No habría que cambiar la ficha ahí? Sí, yo también coincido con vos. Coincido con vos. Mira, creo que el problema es cuando la derecha instala el concepto de reforma para hablar de precarización. Exacto. ¿No? Yo a mucha gente le digo, cuando me dicen reforma laboral, digo, ¿es un quilombo alquilar en la ciudad de Buenos Aires, sí o no? Sí, sí, claro. Bueno, imagínate si no tuviese recibo de sueldo. Porque la primera consecuencia de un contrato basura es que se te complica después para presentarte para conseguir cualquier crédito o cualquier confianza con cualquier contrato, ¿no? Es imposible alquilar si tenés contrato basura. Bueno. Otro tema, ¿tenés tiempo? Sí, sí, sí. Se ve naturalmente, pero se marcó más en la época de la pandemia, que la ciudad de Buenos Aires no colaboró. No le dio guita a los comerciantes, no le dio guita a las empresas. No sé, es como si no se metiera nunca en los problemas económicos. Dicen, bueno, de eso se encarga el gobierno nacional. Nosotros no tenemos nada que ver ni con la creación del empleo, ni con la mejora económica.
¿Es así? ¿No se puede hacer nada de un distrito por la economía? ¿O sí se puede hacer? Mira, te voy a poner un ejemplo bien concreto, que además me va a servir para contarle también a la audiencia de ustedes las diferencias que hay entre nuestra propuesta y la propuesta de Martín Lustó, de Horacio Rodríguez Larreta y de Jorge Macri, porque en un proyecto de ley muy particular se vieron esas diferencias. ¿Qué hay que hacer con el microcentro? Todas las ciudades del mundo están planteando una reconversión de sus microcentros, ¿no? De sus lugares de oficina. Nosotros llevamos adelante un proyecto del legislador Manuel Socias, que proponía reconvertir el microcentro para adaptarlo en una suerte de barrio residencial para la clase media. ¿Cómo? Generando incentivos fiscales que permitan readaptar las viejas oficinas que ya no se van a alquilar porque cambió la modalidad de trabajo y metiendo esas nuevas propiedades en un régimen especial de alquileres protegidos para la clase media. O sea, nosotros te damos un subsidio, te damos un crédito a tasa cero, vos refaccionás tu oficina, a partir de eso tenés la obligación de poner durante 6 años ese departamento en el mercado tradicional de alquiler a un precio razonable, el precio de mercado un poquito más bajo, pero que no se dispare, acordado entre las partes, y vos después de esos 6 años que garantizaste que esa propiedad se alquile, obviamente tenés posibilidad de hacer cualquier otra cosa y te quedaste capitalizado, ¿no? Porque... O sea, el Estado de la ciudad lo ayudó y durante esos 6 años hay una socialización de esa propiedad. Como el Estado puso la guita. Pero cobrando, ¿eh? O sea, el tipo cobra el alquiler como cualquier pero cosa. Tiene influencia el Estado. Exactamente. Ahora, si vos tenés... Le permite regularlo. Exactamente. Si vos tenés un local o una oficina y la querés refaccionar sin responsabilidad del Estado, sin intervención del Estado, pues hacer lo que querés. Pero si le venís a pedir al Estado, claro. No. Muy bien. Presentamos ese proyecto. Lo toma Evolución y Juntos por el Cambio, que es el bloque de legisladores de Martín Lustó y el de Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué hicieron? Lo transformaron y lo sacaron en una ley que dice que te pueden dar un subsidio para que vos refacciones el microcentro sin condicionalidad, a cambio de nada. ¿Qué está pasando hoy? Están tomando esos subsidios, porque te descuentan de ingresos brutos, y eso es un subsidio que te ponen directo, ni siquiera es un crédito, en el bolsillo del propietario. Esos propietarios están refaccionando esas oficinas y las convierten en casas para hacer Airbnb. O en departamentos de lujo. Para alquilar a la gente que viene del exterior. En dólares. En dólares, en el microcentro. Sin ningún, o sea, el Estado los ayuda sin ningún tipo de contraprestación social. Claro. Te ayuda a que sigas ganando Bueno, plata. hay qué símbolo de la diferencia ahí, ¿no? ¿Se entiende la profundidad? A mí la primera vez que me la contaron estaba muy ocupado y pasé de largo y no le presté atención. La segunda vez que me lo contó Manuel me dice, pará, me parece que no estás viendo la diferencia en términos de la mirada ideológica que hay entre estos dos proyectos. El nuestro, me decía, y el de... La verdad, yo tuve esta discusión con el gobierno de Alberto Fernández con el ATP. Yo dije, ¿no le van a pedir nada a cambio? Claro. Es decir, le están dando toda esta guita. ¿Alguna vez la van a devolver de alguna manera? ¿Qué sé yo? Eso hay que pensarlo. Son dinero público. Dinero público. Con la mía, como dice. Y esto es peor. Porque estamos hablando ya en una situación donde se... De normalidad directamente. Exactamente. ¿No? Se recuperó Sí. la economía, Claro. etcétera, etcétera. Pero yo te pregunto, o sea, ¿puede el Estado intervenir solamente para beneficiar el interés particular sin tener en cuenta el interés social? A mí me parece un delirio esto. O sea, hay alguien con un departamentito de 30 metros en la loma del culo que está pagando impuestos para que ayuden a ese señor a reformular su propiedad para ganar más dinero. Una cosa de loco. Sí, que muchas veces son grandes empresas que tienen una cantidad supuesto. de oficinas y de edificios Pero es costumbre, enteros. con las grúas lo vimos bastante también, ¿no? Regalar Claro. plata para que nada. Bueno, o sea, a ver, sí. me diste un pie bárbaro. ¿Quién maneja las concesiones de las grúas y los subsidios estos que estoy diciendo para facilitarle a los propietarios reconvertir sus propiedades a cambio de nada? Bien. José Luis Justi, funcionario de Martín Lustó y del Tano Angelici. Lo digo esto porque las diferencias ideológicas son importantes. Manejan las concesiones de la ciudad, todas las concesiones de la ciudad, y manejan estos subsidios para reconvertir estas oficinas a cambio de nada. O sea, en realidad es Lustó el que está dando eso. Exactamente. Sí, sí, sí. Esto es real. Es real. Y esto, uno, ¿por qué lo plantea? Porque acá lo que hay que discutir es cómo construimos una alternativa a los amarillos. Amarillo más fuerte, amarillo patito. Perdóname, vos te saco, ¿no? Porque, el amarillo Gabriela Zafa. el amarillo, chicos. claro, pero es mostaza, no es amarillo. Mostaza. Pero hay que construir una alternativa. Bueno, yo estoy del lado de los rojos. Está muy bien. Rojillo. Hay que construir una alternativa política. No es una alternativa electoral. Yo siempre que vengo acá le pido lo mismo a la gente, que me ayude con esto, porque esto es muy difícil hablar de estos temas en los medios tradicionales.
necesitamos, esto que les estoy diciendo está en mi programa de gobierno, lo pueden bajar, está en mi página de internet, pero necesitamos, podemos hacer volantes con esto, actividades con esto, no con Santoro como candidato a jefe de gobierno. Obvio que yo quiero ser jefe de gobierno de esta ciudad y tengo vocación de pelea, pero necesitamos crear un movimiento cultural. Necesitamos poner esto en discusión. Che, cuando el Estado interviene, ¿puede ser que cada vez que intervenga solamente para favorecer el interés particular? Si vos sos propietario y tenés una oficina y la querés reconvertir en lo que querés, y la querés poner Airbnb, ¿qué querés que te diga? Pedí un crédito y después con la alquiler de Airbnb lo pagás. Normal. A ver, como cualquier ciudad del mundo, habrá que ver después cuántos Airbnb, ese es otro debate, ¿no? O sea, Sí, porque claro. tampoco se puede tener cualquier cosa porque eso te destruye el mercado. Pero una cosa es eso y otra cosa es cuando el Estado interviene para ayudar. Es lo mismo que hicieron con el Parque de la Innovación. Vendieron el tiro federal para decir que iban a traer Google, Amazon, que iba a ser el Silicon Valley, qué sé yo, pim pum pam, y terminaron construyendo en una de las parcelas más importantes un edificio para Airbnb. Entonces, viste, vendieron el Ministerio de Educación también. Martín Lutó vendió el Ministerio de Educación, votó la venta del Ministerio de Educación de la ciudad. Esto que te estoy diciendo no sé cómo no es un escándalo. Imagínate vos si Axel hubiese vendido el Ministerio de Educación. Claro. Un minuto, pensemos, ¿qué hubiese pasado si vendía? Pero no es que lo venden para hacer cualquier proyecto inmobiliario. Se lo vendieron a IRSA. Ahora, si vos lo vas a vender, ¿por qué no perdiste la oportunidad ahí de construir viviendas sociales? Sí que la perdiste. Bueno, Lustó dijo, ¿no? Que Larreta todo lo que podía comprar lo compraba y todo lo que podía vender lo vendía. Y lo compraron a él y están vendiendo todo. Entonces, le pido a la gente, digamos, nosotros tenemos una oportunidad, acá hay de verdad una oportunidad que es fortalecer nuestro proyecto. Créame, yo te digo, vos te paso a Roberto encuesta, sabés que lo que te estoy diciendo es verdad. Estamos construyendo una mayoría importante, o por lo menos una primera minoría que tiene vocación de ser mayoría, como en mucho tiempo no pasaba. Y creo que esto hay que potenciarlo y necesitamos que la gente se ponga al hombro la campaña de construir un movimiento cultural, una ciudad más humana, más justa, más sustentable, que logre vincularse con la gente común y corriente y que de esa manera podamos construir una expectativa a esto que existe, que así como estamos. Macri ya sabemos qué es, tiene hasta la etiqueta, digamos, ¿no? Pero Lustó trata de venderse como algo distinto. Ayer veía a Larreta en una entrevista donde le preguntaron si iba a votar a Macri y no quiso definirse. Exactamente. ¿A vos te parece que Lustó es el candidato de Larreta en esta elección? Lo sé. No es que me parece, lo sé. Sé que están laburando para que sea Lustó. Larreta está Continuidad. trabajando para que su continuidad Exactamente. sea Lustó y no Jorge Macri. Exactamente. Sí. Y Jorge Macri también lo sabe todo el mundo. Lo saben los periodistas, preguntar a cualquier periodista. Vos lo sabés, también lo tenés que saber. Bueno, pero quiero que le diga. Sí, obvio. Porque, a ver, yo no es que me entero porque tengo, viste, agentes de inteligencia que van. No, me entero porque hablo con todo el mundo, ¿me entendés? Y dicen, che, me están llamando, la gente del gobierno de la ciudad me está pidiendo. Viste, ya sabemos cómo funciona esto, obvio, por supuesto. Es información abierta, todo el mundo lo sabe, hablas con hablas con los militantes del PRO y algunos quedaron muy resentidos por el cierre y están laburando para Martín. A ver, en el acto de Martín Lutó estaba el jefe de gabinete. Claro. Sí. Sí. Muy, muy raro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ahora, hay cosas que son realmente increíbles. La política de educación es un desastre de este gobierno. Es un desastre, pero un desastre. Eso ahí apunto, escucho análisis en este sentido. Es decir, desdeñar lo que se hizo de lo público durante todo este tiempo, por ahí es una equivocación. Es decir, hay gente que piensa que Larreta o los años anteriores con Macri se gestionó de alguna manera bien lo público, pero no lo del Estado. Es decir, la educación, los hospitales, ahí hay fallas enormes, enormes. ¿Qué van a hacer ustedes? Todo lo contrario. Apostar a lo público. Porque vos Porque ves- además hay una sensación de que la gente en la ciudad de Buenos Aires, quienes viven en la ciudad de Buenos Aires, hay muy pocos, digamos, estamos hablando de clases medias altas, no utilizan Los servicios sociales. los servicios, o sea, los hospitales públicos, no utilizan las escuelas públicas. Ni los SIM, porque Ok. hay un montón de instituciones que salen mucho dinero y que están o mal utilizadas, o mal gestionadas, o directamente desfinanciadas también. Sí. A ver, nuestra concepción es completa, es la contraria. O sea, vos ves a Buenos Aires desde lejos y la ves pujante, atractiva, creativa, innovadora. Mira que te vas acercando, la vas viendo más injusta, más desordenada, más desigual, ¿no? Cuando la ves de lejos, ¿qué es lo que ves? El dinamismo del sector privado. Cuando la ves de cerca, ¿qué es lo que ves? La ausencia del sector público. La desinversión, el desinterés, la falta de cuidado, de cariño por lo público. A ver, un proyecto político que se define por privatizar todo. Esto que te estoy contando, che, los tres, Jorge Macri, porque además Jorge Macri le dedico menos tiempo porque creo que la gente nuestra lo identifica más claramente, digamos. Claro. Pero El intendente de Vicente López. Claro, pero es la versión recargada de esto, ¿no?
Pero hay una concepción en Juntos por el Cambio, en la dirigencia, porque yo sé que hay mucho militante radical y mucho votante radical que no piensa así, que no está de acuerdo con privatizar todo, pero estamos hablando de gente que votó la privatización de Costa Salguero para hacer un barrio de lujo. Todos ellos. Macri, Lutó, Larreta, todo. ¿No? Estamos hablando de gente que... Bueno, si Lustó no le votara todo, no hubiera sacado todas las leyes que sacó. Exactamente. O la modificación del Código Urbanístico, que es un verdadero desastre. Eso es otro tema que cuando me invite lo vamos a charlar, si les parece, porque y a este barrio lo está haciendo mierda, lo mismo que a Núñez, Belgrano. Sí, muchos barrios. Ya habíamos empezado a hablar de eso, que me parece que ahí hay un flanco en el que entrar, que decir, mucha gente votante del PRO, de Juntos por el Cambio, en la ciudad de Buenos Aires, están muy enojados con eso, con lo que está pasando en sus propios... Se están dando cuenta que ya van por todo. Bueno, O sea, aumentaron tanto llegó el a sus volumen, lugares. Aumentaron tanto el volumen de constructividad con el nuevo código que están destruyendo los pulmones de manzana. Cuando vos destruís los pulmones de manzana y permitís construir sobre el pulmón de manzana, generás un colapso ambiental. Porque quitas capacidad del terreno de absorber el agua de lluvia, porque le quitas sol a las casas, ¿viste? Porque se restringe la circulación del aire y generás una isla de calor. La capacidad de constructividad, que es la capacidad de construir sobre el espacio público, sobre el espacio verde, metros cuadrados de cemento, es enorme. Hay zonas de la ciudad donde aumentó un 500%. Entonces yo lo que digo es, esto habla de la vida cotidiana de la gente concreta. Por eso es importante construir un movimiento cultural. Por eso necesitamos todos que los compañeros y las compañeras que están escuchando esta emisión se pongan a laburar en esto. Acá hay una clara diferencia entre un proyecto popular, progresista y democrático y el neoliberalismo. Una clara diferencia. ¿Qué haces con la tierra pública? ¿Qué haces con el Estado? ¿Qué haces con la educación? Cosas concretas. ¿Ustedes quieren seguir privatizando todo? Es una cosa de loco. El nivel de entrega que hay sobre lo público. Ahí en el Parque de la Memoria están haciendo un restaurante y se lo van a concesionar a un privado por 120 lucas. Lean la nota en Tiempo Argentino. Que me parece que es una elección donde se abren dos caminos tan opuestos que hay que militarlo. Hay que levantarse con entusiasmo ese día para ir a votar y antes de eso hay que militar, hay que convencer a los otros de que vayan a votar. Porque se está plebiscitando todo eso. Es decir, si la gente vuelve a votar eso se va a potenciar. Mira, Robert, te digo... La baja del presupuesto de educación. Digo, si vos seguís votando a personas que todos los años te bajan el presupuesto de educación, bueno, un día nos vamos a quedar como muchos países donde ya te quedás sin educación pública. Bueno, pero según su relato priorizan la educación como uno de los temas principales. Pero la gente sabe que tiene que hacer cola 3 meses antes, ¿no? Para que no no lo sé, porque es muy poca, o sea, la gente que... hay mucha gente que, volvemos al mismo tema, hay mucha gente que no utiliza la escuela pública. Claro. Pero entonces ahí tenés un problema. Pero acá, ¿sabes cuál es una de las cosas? A veces me desespero porque digo esto y seguro que mucha gente o no me escucha, eso nos pasa mucho, que por donde venís eso ya hace que mucha gente no te escuche, o no me cree. Porque no puede ser que lo naturalicemos de la manera que lo naturalicemos. A ver, este ejemplo que es muy sencillo. Las grúas. 20 años con el contrato prorrogado. El canon congelado desde el 2014. Cada empresa, 2 empresas tienen distribuidas la ciudad de Buenos Aires para acarrear y cobrar la multa, bueno, este desastre que ya hemos visto. Cada empresa pagaba 55.000 pesos por mes. ¿Cuántas veces lo dijimos? 50 veces, claro, mucha gente diría, no, debe ser mentira, porque viste que ellos no te contestan. 55.000 pesos por mes. Presentamos una ley, logramos ahí, gracias a un gran trabajo de Juan Manuel Valdés, y de todos los compañeros del bloque de legisladores, pero Juan Manuel fue el primero que llevó este tema adelante, articular una coalición que iba desde los libertarios de Milei hasta el Partido Obrero. No, obviamente Martín Lustó no votó esta ley, pero a partir de esta ley se permitió voltear la concesión y cambiar esta realidad. Ahora, cuando yo le decía a la gente, che, están pagando 55 lucas por mes, no, claro, viste, no saben, 55.000 pesos, 55.000 millones. No, ¿por qué no era un escándalo? ¿Por qué estuvimos durante todos 20 años con estas 2 empresas que además tienen las concesiones de los estacionamientos, que le siguen la ciudad les da los estacionamientos a Dakota y a BRD, fundamentalmente a Dakota, que es el señor Marcelo Violante, el de los chats del agua escondido, que le pagaba la coima a D'Alessio. Que dejaba los dólares en un sobre abierto. Esto sigue pasando. La ciudad tiene 40 estacionamientos subterráneos que se los concesiona a este señor. Este señor los gestiona,
lo administra y también se lo alquila a la ciudad. O sea, vos sos el Ministerio de Desarrollo Urbano, suponete, y necesitas cocheras para los coches de tus funcionarios y Le alquilás tus cocheras. Claro. ¿Y quién maneja esto? Martín Lustó. O sea, si yo lo cuento, yo sé que mucha gente dice, no, debe estar exagerando, porque le juro que es verdad. Le juro que es verdad. O sea, las cocheras son del Estado. Se la das al tipo por 2 pesos por un canon irrisorio y después vos le pagás un alquiler por esa cochera que es del Estado. ¿Y quién lo administra? Martín Lustó. ¿Y quién es el concesionario? Marcelo Violante, que es el tipo que aparece en los chats del Lago Escondido con D'Alessio diciéndole, te voy a... Es que vos no le vas a regalar semejante negocio al tipo. Se lo estás dando para que lo administre, el negocio es tuyo. Claro. Vamos a decir las cosas como son. En realidad, decir que pagan 55.000 pesos por mes está mal. Pagan 55.000 pesos por mes en blanco y después por afuera pagan todo lo otro directamente. Se quedarán con una comisión por gestionarlo. Te hago una consulta, Leandro. Para eso se presentan a elecciones los tipos. ¿Para qué hace con el negocio? Exactamente. Porque sabemos lo de las grúas, que ya es evidente y no cabe ninguna duda. Estás diciendo lo de los estacionamientos. Sabemos lo de las baldosas y lo de los bolones, esos de cemento, que los cobraban como si fueran de oro. ¿Cuántos negocios más? ¿Cuántos negocios caben en la ciudad de Buenos Aires? Un montón. Bueno, es una de Porque las esos son los que conocemos. Una de las Después, ciudades más importantes del mundo. Por eso No es digo. una huevada. Mira, hay una nota muy interesante de Eduardo Paladini. Eduardo Paladini es el editor del diario Clarín, de política del diario Clarín, ¿no? Insospechado kirchnerista, fanático de San Lorenzo, gran periodista, se lo conozco de la cancha. Muy bien. Eduardo Paladini va a cubrir una reunión del PRO. Esto lo pueden googlear, que le estoy contando, es real. Entonces le pregunta a un dirigente del PRO, no menciona el nombre, le resguarda, obviamente, como todo buen periodista, resguarda su fuente, pero le pregunta y lo pone en la nota de Clarín, ¿qué piensan hacer con la ciudad? La ciudad es de Mauricio, dice. ¿Te parece que vamos a regalar una caja como esta? Nosotros con esta caja financiamos 2 campañas presidenciales. Y el tipo lo escribe en la nota y yo después le mandé a Eduardo y le digo, esto que te pusieron acá es un escándalo, ¿no? Es la confesión de que usan la ciudad para llenarse de guita. No me contestó nada. Eduardo Una cumplió campaña presidencial del PRO cuesta entre 200 y 300 millones de dólares. Bueno, cuando yo sea jefe de gobierno, escuchá lo que te voy a decir, a la mierda todos estos curros. ¿Entendés? Te lo juro por Dios, se terminan todos estos curros y vamos a hacer una auditoría de las concesiones y de los negocios inmobiliarios. Esto es lo que tenemos que hacer y de esta manera vamos a recuperar la confianza con la ciudadanía. ¿Y esto lo va a pasar a administrar directamente el gobierno de la ciudad? ¿Se va a reconcesionar? Jurídicamente, que ver, no voy a prometer tonterías tampoco, eso tenés que ver jurídicamente, pero que vamos a hacer una auditoría y donde se comprueben este tipo de irregularidades, se acaban de la mañana a la noche, se acaban de la mañana a la noche. Y se transparenta todo, y se le cuenta todo a la sociedad. Pero Esto es que lo vamos a hacer. además es fácil, si vos tenés todas las cocheras en la ciudad y son tuyas, vos le cobrás un canon que haga que el tipo se quede con una percepción, con una comisión por administrarlo. Pero para la ciudad sería un ingreso enorme con el cual podría financiar una mejor educación, una mejor salud. Sin duda. Digo, ¿entendés? Toda esa plata. A ver, lo del subte es un escándalo, sin duda. ¿Qué creo yo que un Estado inteligente, honesto, con control parlamentario? Yo armaría una empresa pública con control parlamentario que esté la oposición también y darle a la oposición un lugar importante para que vea a dónde va la guita para mejorar la calidad de los servicios públicos. Este servicio, que finalmente es un servicio, el de estacionamiento, el de cochera, si es un servicio fácil de gestionar, que le significa ingresos al Estado, adentro, viejo. Si yo tengo que hacer 150 escuelas infantiles, ¿cómo la voy a financiar? Che, y el tema colectivos que ahora está en la mesa por lo que sucedió la semana pasada, y se habló, incluso Massa dijo que la ciudad no estaba mandando gente a discutir este tema en el foro que corresponde. Bueno, es un problema. Pero, a ver, juguemos, hagamos escenarios. Imagínate que vos sos jefe de gobierno de la ciudad, que Axel Kicillof es gobernador y que Sergio Massa es presidente. Es decir, que están las 3 patas en la misma mesa para sentarse. ¿Cuál es el modelo que vos tenés en mente para el transporte público en el AMBA? Lo que pasa es que es un problema gigante. Es un problema enorme, por eso te pregunto. Solamente creo que casi 30, un poco menos de 30 líneas de colectivo recorren solamente la ciudad. Sí. Después el resto tiene... Pero bueno, es obvio que hay circuitos que se superponen, digamos, y eso es un grave problema, y eso incluso ayuda a la congestión del tránsito. Digamos, sí, está claro que lo que necesitas ahí es resolverlo con planificación, viendo cuál es el uso de la gente común. Leandro, muchas gracias. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.